Hola, bienvenido a CD Ciencia. Y aquí tienes un repaso de las noticias más importantes del mundo de la ciencia de la última semana. Hola, bienvenido a CD Ciencia. Y aquí tienes un resumen de las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Hola, bienvenido a CD Ciencia. Y aquí tienes un resumen de las noticias más importantes del mundo de la ciencia de la última semana. Hola, bienvenido a CD Ciencia. Y aquí tienes las noticias más destacadas del mundo científico de la última semana. Hola, bienvenido a CD Ciencia. Y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas de la última semana del mundo de la ciencia. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes el resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias científicas más destacadas de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias científicas más destacadas de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos.
Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a CD Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos.
Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Pero antes de empezar quería daros las gracias por los comentarios que me disteis en el último vídeo en los que os pedía cómo mejorar un poco la introducción. La que puse era una prueba para ver qué os parecía y bueno, aquí tenéis la definitiva gracias a vuestros comentarios y como siempre sed libres de opinar porque así me ayudáis a mejorar el canal. Ahora sí, empecemos.
Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Y perdonad esta voz, pues que estoy muy resfriado y no puedo hacer nada. Bueno, en fin, empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana.
Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Y perdonad esta voz, pero es que estoy muy resfriado, me encuentro bastante mal, y nada, quizá me notéis un poco raro. Pero bueno, empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de las 2 últimas semanas. Y es que la semana anterior no pude subir vídeo por un motivo que os explicaré al final de este. Así que supongo que tendré que hacer 2 empecemos. Bueno, mejor hacemos uno muy épico y ya está. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos.
Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana y de la anterior. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Esta semana un poco malas, la verdad, pero bueno, aquí lo contamos todo. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y antes de empezar brevemente os explicaré por qué estoy haciendo este vídeo y por qué esta semana no ha habido vídeo de noticias. He estado algo malo, un poco enfermo, hoy ya me encuentro mucho mejor, pero como estos pasados días estuve así, pues preferí descansar y no grabé el vídeo de noticias. Pero lo que ocurrió es que la semana pasada hubo una noticia muy importante que creí muy relevante, demasiado como para no comentarla en un vídeo, así que estoy haciendo este vídeo así un poco improvisado para explicaros lo más bien que pueda esta noticia que es muy importante, la verdad. Así que sin más dilación, vamos con ella. La semana que viene todo volverá a la normalidad, pero creía importante al menos explicaros, aunque sea brevemente, lo que ocurrió en esta noticia. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Si te gusta esta camiseta, luego al final del vídeo te explico cómo conseguirla. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Catalejo. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, ya que tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia del último año. 346 minutos más tarde. Empecemos.